Queridísimos politecarios, ¿cómo estamos? Aquí estamos de vuelta en la Politeca tras los resultados electorales y es que era obvio que se nos venía este video porque tenemos un montón de cosas que analizar. Así que si es que esta es la primera vez aquí, bienvenidos al canal de la Politeca. Estamos presentes en todas las redes sociales. Si es que quieren análisis más cortitos, más breves, les invitamos a que nos sigan también en Instagram y en TikTok. Y bueno, de verdad que ha sido un panorama electoral complicado. Hablemos rapidísimo de la primera vuelta electoral porque los resultados de esa primera vuelta, la verdad que nos traían preocupados en el sentido de que la cercanía entre los candidatos podría ahí dar paso a que no solo esté bien peleada esa segunda vuelta, sino a saber si es que había algún tipo de fraude electoral de por medio. Se habló de fraude electoral en los dos candidatos. Es más, una de las acciones que se tomó en cuenta para estas elecciones fue prohibir justamente el uso de celulares y de esta forma impedir en cierta manera que pues ahí se haga cierto extorsionamiento. Ya había pasado en ocasiones anteriores que te desean como necesito ver por quién votaste porque si no mañana simplemente no entras al trabajo. Así, de verdad. O todos nos vamos a organizar para votar por XY y si es que no vienes con ese resultado simplemente despídete. De verdad que pasaban este tipo de cosas. Entonces, una de las medidas que se tomó para estas elecciones fue el prohibir el uso de celulares en las votaciones. No podías tomarle foto a tu papeleta y las multas eran extremas justamente para impedir que la ciudadanía las viole. O sea, si es que me van a multar $20 por tomar una foto a mi papeleta, creo que mucha gente se habría arriesgado a hacerlo, ¿no? La multa iba de $9,000 a $35,000, que yo sé que suena brutal, pero digamos que dentro de esto se trató de controlar. ¿Saben que sí hubo en esta segunda vuelta electoral muchísimo control social? ¿A qué me refiero? La cantidad de veedores, sobre todo de RC, participando en las elecciones y viendo que no se haga justamente fraude, que haya transparencia en el momento de contar votos, muchos veedores también de ADN, pero yo sí ahí vi que se duplicaron por lo menos el número de veedores de RC, también muchos observadores nacionales. Yo estuve participando como observadora nacional en estas elecciones generales del 2025 y la gran diferencia es que quienes somos observadores no podemos pertenecer a un partido político, somos completamente neutrales. Los veedores sí provienen de un partido político, entonces por eso justamente les comentaba que ahí tenían esas dos posturas de los veedores que estaban controlando a través del control social que se cumpla la transparencia y nosotros como observadores podíamos identificar cualquier cosa. No les voy a contar todo lo que vi en esa observación, pero sí les voy a decir que hubo mucho desmadre en el sentido de que sí se metieron algunas papeletas de inconsistencia, gente que venía con sus papeletas las trataba de meter en las urnas y la policía se las llevaba detenidos, así que pasó de todo, fue todo novelesco. ¿Qué más en estas elecciones? ¿Por qué esos resultados tan disparejos si es que ponemos a ver la primera vuelta? Creo que deberíamos partir también del hecho de la información. Nosotros los politólogos trabajamos muchísimo con el tema de información, de datos, y eso significa que a nosotros las encuestas nos sirven. Ahora, una vez más las encuestas no le apuntaron a nada. Yo creo que ya en general la ciudadanía venía con digamos, con el chip marcado de que no iban a creer mucho en las encuestas, pero tal vez sí esperaban ahí un poco más de cercanía. Ya los resultados anteriores no le pegaron ni una, le daban la ganancia, ¿no es cierto?, a Daniel Noboa. Creo que hablamos de eso en el último video y al final no resultó, y al final fue diferente. Y en estas elecciones ya muchos ponían también de ganadora a la candidata Luisa González y tampoco pasó. La verdad es que no sabíamos ni siquiera cómo íbamos en la evaluación de datos y esto se puede entender porque además muchos ciudadanos sí cambiaron su voto al momento de tener la papeleta al frente y eso creo que es difícil de predecir dentro de las encuestas. Cuando a alguien le preguntan por quién va a votar, luego no necesariamente dice realmente la verdad o cambia de opinión en el camino. Y creo que uno de los factores que hizo cambiar la opinión del ecuatoriano, que tal vez sí le quiso dar su voto a Luisa, son al menos 3 eventos importantes que pasaron cercanos ya al día electoral, entre esos los gestores de paz, que es una figura bastante parecida a lo que ya se implementó en su época en Cuba y también en Venezuela, que era básicamente una ciudadanía organizada y armada para controlar los sectores, digamos, de delincuencia, y esto como que no gustó mucho porque en estos países han terminado siendo bandas delictivas las que empezaron siendo estos gestores de paz y eso como que no le gustó mucho a la ciudadanía si es que se implementaba aquí ese modelo.
Otra de las cosas que creo que jugó en contra en ese sentido fue también el tema del ecuador. Se habló mucho, les dejé varios videos también del tema en redes como TikTok y en Instagram. Y esto sí hizo un peso muy fuerte porque al final se está hablando de una moneda que no es orgánica y que no te va a servir fuera del país si es que se implementa esta ecuadolarización. Y obviamente la tercera y factor importante creo que es el apoyo de presidentes como Nicolás Maduro como figura detrás de, ¿no? Entonces todo esto creo que sí le hizo replantearse al ecuatoriano promedio si es que ese es el modelo que realmente quisiera que tome el país. Esto no significa, de nuevo, que haya un apoyo necesariamente al presidente Noboa, sino que se le está dando la oportunidad al anticorreísmo de nuevo. A partir de esos resultados que además se entiende de dónde salen estos resultados, porque hay muchas personas que están diciendo, no, ni siquiera hay muchas personas, hay un grupo poblacional, porque realmente esto no ha sido un eco tan fuerte, que se pudo haber dado un fraude electoral, pero la verdad es que los números te dan. El cálculo de los números de las personas, de los candidatos anteriores, entre Leonidas Issa y Andrea González, ya nos dan ahí al menos un 7%, más la sumatoria de los personajes otros de la papeleta anterior nos dan más o menos una suerte de 13, 14 puntos que son los que habría adquirido en ese sentido Daniel Noboa. Tengamos en cuenta también que hubo mucho acercamiento al voto facultativo, muchas personas de la tercera edad que fueron a votar el día de las elecciones. Y si vamos sumando esas cosas, llegamos a los números que hemos obtenido. Así que más bien lo que hizo ahí el presidente es un labor importante en tema de cómo robarse esos votos blandos, porque al final Luisa González mantuvo, digamos que su votación anterior, ¿no? Mantuvo ese 43% más o menos que ya lo tenía ganado, se mantuvo, pero lo que hizo fue Daniel Noboa robar la migración de votos que estaba ahí todavía como hacia aquel lado a punto, y pues se los tomó a su favor, ¿no? Creo que se empezó a ver además dentro de los resultados electorales que se marcaba ya desde un inicio una cancha de juego. Empezamos, recuerdo que estaba justo yo en una entrevista en vivo, empezamos los analistas a ver cómo los resultados se iban marcando desde el 20% de escrutinio y ya tenía una brecha importante entre un 57% y un 42%, y más o menos la brecha se mantuvo mientras los números iban incrementando en el tema de escrutinios, mientras las provincias, sobre todo decidoras del voto, iban sumando pues cada vez más el número de actas escrutadas. Y al final la brecha lo que hizo es cerrarse un poco, pero de 57 a 55 realmente es casi nada, ¿no? Muy difícilmente que ya con un 65% de actas escrutadas cambie la situación. Se podía haber achicado un poco más la brecha, pero ya difícil, si empezamos con un 15% de separación, mucho más difícil cambiar esa votación más adelante o perder esos 15 puntos. Ya en cierto momento dijimos, parece que la tendencia es tendencia, realmente es tendencia. Y así se mantuvo y hoy en día tenemos un resultado de 11 puntos de diferencia, que si comparamos con tal vez resultados anteriores de las elecciones, es un resultado importante del rechazo todavía de la ciudadanía al retorno del correísmo, lo que dice muchísimo. Esta sería la tercera elección perdida en temas presidenciales que tiene el correísmo, y eso también le hace repensar dos cosas. La primera, tal vez que en las elecciones seccionales, que sería su próxima oportunidad de poner autoridades, pues se las tiene que pelear mucho, porque hoy en día las dos autoridades de las dos ciudades más importantes del Ecuador, que vienen a ser Quito y Guayaquil, están lastimosamente con un pie adentro, con un pie afuera. Pavel Muñoz, a la espera de saber si es que va a ser o no removido como alcalde de Quito. Aquiles Álvarez, en medio de un proceso penal en el cual ya se le ha pedido el cambio de la medida cautelar y va a tener prisión preventiva, ha solicitado un grillete electrónico, y esto también podría hacer que Aquiles pues termine, no se sabe, privado de la libertad probablemente. Entonces, dos autoridades ahí importantes de dos ciudades importantes que tal vez ahorita no están con la mejor digamos, la mejor imagen pública, y esto también pone en tela de duda cómo o qué perfiles se pueden usar para las siguientes elecciones, hablando netamente de RC, y ahí tendrá que también mover sus fichas. Yo creo que para finalizar este video también entender un poco cómo va a ser la conformación de la asamblea ahora que ahí se están moviendo muchísimas fichas. Claramente tras haber ganado la presidencia Daniel Noboa,
hoy en día tiene más poder de acción dentro de esa asamblea. Ya hemos visto algunos transfugismos, dícese camisetazos de personas que se están pasando de la bancada de RC a el oficialismo. Y sin duda alguna para el 14 de mayo, cuando volvamos a tener un nuevo análisis de cómo está la asamblea ahora, de los 66 asambleístas fijos que tenía ya ADN, ahorita tiene ya 69 confirmados con estos transfugismos y seguramente tendrá pues un poco más y eso le dará una apertura a tener mayoría simple y algunos partidos o algunos personajes de ciertos partidos, ejemplo Pachacutic, se le han acercado también al gobierno a decirle que tiene el apoyo y creo que en ese sentido va a lograr hacer unas reformas legislativas con gran rapidez si es que se consolida como la bancada más fuerte, que ahorita como menciono ya lo tiene, ya sobrepasó el 67 del número que tenía RC y ya le bajó a RC, pues de ahí tiene una oportunidad importante también el presidente. Así que bueno, solo ahora sí para cerrar, entender entonces que estas votaciones no tienen que ver en el apoyo a Daniel Noboa o no a Daniel Noboa, sino la lucha entre el correísmo y el anticorreísmo. Seguimos, digamos, en ese direccionamiento desde hace varias elecciones, no ha sido nada nuevo. Eso por un lado, y por el otro, todavía necesitamos entender cuál es el proyecto país. Ya hemos hablado en videos anteriores que se nos viene una posible constituyente porque ya lo ha anunciado el presidente y entonces primero necesitamos entender cuál es el proyecto político del Ecuador en este momento y dos, con ese proyecto político, cómo se va a aterrizar en la posible constitución que realmente en temporalidades no sabemos cuándo venga, pero de momento, por favor, déjennos respirar un poco de ir a las urnas. Han sido demasiados procesos electorales seguidos. Por favor, déjennos un ratito, ya no queremos que nos pregunten si queremos algo más. De momento, déjennos tener un poco de estabilidad, de respirar, por lo menos un añito de como... Porque además, les digo, se vienen las seccionales. Yo creo que tal vez ahí se podrá aprovechar para hacer las 3 venideras consultas en las urnas que vendrán. La primera, la de si estamos de acuerdo en que haya una constituyente. La segunda, la elección de los asambleístas constituyentes. Y la tercera, cuando esté lista la constitución para saber si es que queremos aprobar esa nueva constitución o no. Así que, además de las seccionales, por favor tengan en cuenta que se vienen 3 procesos electorales. Mis queridos politecarios, nos vemos en el siguiente video. Les mando un súper abrazo de politecaria y a seguir chismeando de política pronto.